Nuevamente con una de las últimas conferencias de envejecimiento saludable que teníamos previstas, y hoy vamos a tener el gusto, el placer y el honor de tener al doctor Prieto. Creo que después de haber hecho toda mi vida profesional con él, fue residente conmigo, creo que es la primera vez que lo voy a presentar en público. Paradojas de la vida, jubilados, los dos jubilados, y me parece, creo que es la primera vez que lo voy a presentar en público. Su carrera profesional la ha hecho en el Hospital Reina Sofía. Durante muchos años se dedicó a la urología general, pero luego en un momento concreto de su vida se centró más en la andrología. Disciplina, como si dijéramos, una subespecialidad dentro de la urología, disciplina que lo ha llevado a lo más alto de lo que se puede ser en este país en andrología. Ha sido una autoridad reconocida, presidente de la Sociedad Española de Andrología, con un montón de trabajos publicados, de libros, y con un reconocimiento no solo nacional e internacional a sus aportaciones a lo que es la disciplina andrológica. Y dentro de la disciplina andrológica, una de las cosas importantes es la medicina sexual y reproductiva, y en este caso pues también de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? De la sexualidad. Vais a disfrutar mucho con él porque es muy ameno. Lo vais a brear a preguntas, pero aseguro que todo lo que os diga está científicamente demostrado y es verdaderamente válido. O sea, no es, esto no es de influencer. Vale, pues Rafa, cuando tú quieras. Bueno, muchas gracias. Me ha puesto rojo la doctora Requena, me ha puesto rojo. La verdad es que me gustaría agradecer al Club de Veteranos que me inviten a hablar de este tema, y hay una cosa que a mí me ha llamado la atención en el sentido positivo, y es que hay mucha mujer. Yo cuando he ido y he dado muchas charlas en mi vida, curiosamente, de la sexualidad en los mayores, casi todas las he dado fuera de España. Casi todas. Y cuando he dado charlas sobre sexualidad o sobre andrología, para pacientes, para cardiópatas, para artritis reumatoide, yo pensaba, las señoras no tienen infarto, las señoras no tienen artritis reumatoide porque no vienen. Venían muchos varones y pocas señoras. Y yo creo que eso es importante. No pasa, ¿eh? Entonces, como dice la doctora Requena, esto es ciencia, no es una entelequia, sino que está basado en la ciencia. Cuando hablamos de sexología, hablamos de sexólogo. Yo no soy sexólogo, yo soy urólogo y soy andrólogo. Yo soy miembro de la Sociedad, de la Academia Internacional de Sexología Médica y de la Española, y no me considero un sexólogo. Tenemos un problema grave y serio con la sexología en este país. Ustedes piensen que alguien que viene de otra rama que no sea la sanitaria, hace un máster de 2 años en cirugía cardiovascular, ya es cirujano cardiovascular. ¿Ustedes se meterían en un quirófano para que le hiciera un bypass aortocoronario? No, ¿no? Pues con esto pasa igual. Gente que viene de otras áreas diferentes, que hace un máster semipresencial de 2 años y ya es sexólogo. Un sexólogo es un psicólogo, son 4 años de formación, más 2 años de psicología clínica para poder ver pacientes, más 2 años de formación específica en sexología. Eso es un sexólogo. ¿Quién hace la educación sexual? Deben hacerla los sexólogos. Deben enseñar matemáticas los matemáticos, los maestros. En este país no. En este país, alguien en YouTube o incluso a nivel institucional dice que es sexólogo, se inventa una serie de historias y todo el mundo se lo cree. ¿No? Apuntando a la pantalla. Ahora, quiero empezar haciendo una declaración de intenciones. A todos aquellos que están anclados en el pasado o que tienen angustia ante el futuro, se les olvida vivir, porque se vive el hoy. Ya lo decía Antonio Machado, hoy es siempre todavía. Tenemos una edad para pensar que hoy es siempre todavía. Seguimos teniendo oportunidades y en la sexología muchísimo más. La OMS en el 2002 dijo que para que los derechos sexuales de todas las personas se logren y se mantengan,
Estos derechos deben ser respetados, protegidos y satisfechos. Esto, a día de hoy, y verán cómo termina la charla, es una entelequia. Y esto es especialmente importante en la tercera edad. A mí no me gusta poner etiquetas, 70, 60, 40. Me gusta hablar de primera etapa de la vida, segunda etapa de la vida y la tercera etapa de la vida. Que para mí es la última, pero quizás sea la más ilusionante desde el punto de vista personal. ¿No va? Bueno, hay temas que la sociedad prefiere no hablar. Tan ocultos, son tabúes. Provocan incómodos silencios o miradas esquivas. Y una de ellas es la sexualidad y sobre todo en la tercera edad. Fingimos que no existe, como si el deseo tuviera fecha de caducidad, como si a determinada edad no tuviéramos piel que tocar o pasión que compartir. Y tenemos piel que tocar y pasión que compartir. Cada etapa de la vida tiene una serie de peculiaridades y la sexualidad no es ajena a ella. Pero solo una visión positiva, enriquecedora y responsable de las bondades del sexo hará que disfrutemos de nuestra propia sexualidad. Pese a la marginación que sí tiene la tercera edad, eso que ahora se llama el edadismo. Ahora está de moda en todas las tertulias de la tele hablar del edadismo, que no es más que la marginación que tenemos los mayores. Se nos trata de marginar. Pero no dejamos de amar ni dejamos de desear, aunque para alguna gente piensen que el amor es solo un recuerdo. Pues no, no es un recuerdo, es algo que sigue vivo. Nacemos con él y nos moriremos con él. Si la sexualidad en general tiene un montón de mitos, todo el mundo sabe de sexualidad, como las tertulias políticas, todo el mundo sabe de política, sabe de guerra, sabe de economía, sabe de... Y luego uno se para y dice, pero este no era periodista, es que habla de economía y está dando una cátedra, vamos, de la Universidad Autónoma de Madrid, y es periodista. Pues con esto hay muchos mitos. El sexo no es importante a la edad avanzada. Hay gente que piensa que a esta edad, esta época de la vida es una época asexuada. Y no es cierto. Y verán ustedes que no es cierto. Hay personas, sobre todo gente joven, que el interés por el sexo en las personas mayores piensan que no es normal. Este no está bien. Este tiene un problema, tiene que ir a que lo vea el psicólogo o que lo vea el psiquiatra. Los mayores no tienen capacidad fisiológica para tener relaciones sexuales. Hay que verlo andar algunas veces para ver la capacidad fisiológica que tiene. Es decir, otro mito. Por eso me gusta que haya mujeres. En la mujer se piensa que con la menopausia se debilita la sexualidad y que ya al final, en la tercera etapa de la vida, una vez que llega la posmenopausia, ya no existe ningún tipo de sexualidad. O que la sexualidad debe ser productiva. Otro mito. Y aunque esto puede ser aceptable, la aparición de una pareja mayor con una chica joven, incluso hay comentarios de decir, machote, qué bien vive. Parece ridículo que haya una mujer mayor con un hombre joven. Si a esta señora rica y poderosa, que tenía una relación con un caballero que tampoco era un pipiolo, fue motivo de chanza en la mitad de este país, imagínense ustedes a una mujer anónima, que no sea rica, que no sea poderosa y que tenga una pareja mucho más joven. Un escándalo nacional. ¿Cómo es la respuesta sexual en general? Hay diferentes modelos. Hay un modelo circular. A mí me gusta este modelo más, que es el modelo lineal. Hay una primera fase, que es la fase de deseo, que es la que nos enciende. Hay una fase de excitación, que en el varón es la erección y en la mujer es la lubrificación, que es muy importante. Hay una fase meseta, se llega al orgasmo. Ven ustedes cómo hay una diferencia entre el hombre más clarito y la mujer más oscura, porque la mujer puede ser poliorgasmática, puede tener más de un orgasmo. Esto en el varón es muy, muy difícil. Hay algunos afortunados, pero es muy difícil. Hay una fase de resolución y por último se añadió esta última fase, que es muy importante, que es la fase de satisfacción, donde el cerebro interpreta lo que ha pasado y decide si quiere volver a repetirlo o no, con esa persona o no, de esa manera o no. Vamos a romper el primer mito.
Hay tres tipos de deseo. El deseo tipo 1, que es el de descarga de la tensión sexual. Ese deseo está influenciado fundamentalmente por las hormonas, la testosterona y la dopamina, aunque hay otras hormonas que influyen. El deseo tipo 2, que es el deseo de ser deseado, que se sustenta en la necesidad de reforzar nuestra autoestima, de sentirnos queridos, admirados y deseados. Y este con el que funciona fundamentalmente la mujer después de la menopausia. Siempre, pero sobre todo después de la menopausia. Y quiero que los varones lo tengan en la mente. Yo he visto en mi vida muchos pacientes en la consulta que dicen, no, es que mi mujer nunca quiere. Yo le decía, claro, si tú llegas a tu casa y le dices a tu mujer, cae de comer, no se siente deseada, no se siente respetada, no se siente admirada. Es decir, tenemos que despertar ese deseo. Y por último, está el deseo de encuentro, que es o ser de piel, que hace referencia a la necesidad que tenemos todos los seres humanos de tener experiencias y establecer vínculos emocionales y afectivos y de vivir experiencias íntimas. Por lo tanto, el deseo son esas tres cosas. Primer mito, cuando ustedes, algún varón, para justificar su arrogancia, les diga, y la doctora que no me va a entender muy bien, que es esclavo de la testosterona, es un primate. Ningún varón es esclavo de la testosterona, excepto el primate primitivo. Somos esclavos de todo esto. Lo que pasa es que hay varones que justifican su comportamiento diciendo, no, ya es que soy así, porque yo soy esclavo de la testosterona. No es cierto. Y a nivel central, ¿cómo funcionamos? Hay estímulos que facilitan la erección y la respuesta sexual, como una imagen erótica, un recuerdo, un olor, una caricia, pero también hay que estimulan diferentes zonas del cerebro y hay estímulos que lo inhiben. La ansiedad ante las relaciones sexuales. Luego verán por qué lo digo. El miedo a fracasar, el miedo a un embarazo, la depresión. Cada uno estimula diferentes zonas del cerebro. Hay imágenes muy bonitas de resonancia magnética y de PET con diferentes estímulos, viendo cómo se estimulan diferentes zonas cerebrales y que además son diferentes en el hombre y en la mujer. Todos se van a integrar en el núcleo supraóptico paraventricular del tálamo, que es el núcleo fundamental, que está influenciado por las hormonas que les dije antes, la testosterona, la dopamina, la oxitocina. Si predominan los estímulos facilitadores, se pone en marcha la respuesta sexual. Aparece el deseo y aparece la fase de excitación. Si predominan los efectos inhibidores, no hay respuesta sexual ninguna. Es decir, no siempre en un varón que no tiene una erección adecuada es porque tenga un problema en el pene, sino que muchas veces no existen alteraciones fisiológicas en la función del pene, sino lo que se produce es que el miedo al embarazo, el miedo a una enfermedad de transmisión sexual, el miedo a quedar mal, hace que no se desencadene la respuesta eréctil. ¿Y cómo es la sexualidad en la época que nos toca hablar, en la tercera época de la vida? Pues yo creo que el espíritu de la sexualidad es el espíritu que le llevó a montar el Club de Veteranos. Yo les cuento una anécdota que me marcó, que era yo muy jovencito. Y mi padre, que era un hombre muy especial, y que yo me puedo con él porque siempre estaba estudiando, me llevó a la cátedra de flamenco de la Universidad de Córdoba, que llevaba Agustín Gómez, y fue Fosforito. Después de la conferencia, le invitaron a Fosforito a cantar y cantó un palo del flamenco, cantó unos martinetes. Y llegó una señora, un poco impertinente después, que había una copa de vino, y le dijo, maestro, me ha gustado mucho cómo ha cantado, pero se nota que ha perdido usted facultades. Y entonces él le dijo, sí señora, efectivamente, pero lo que he perdido en facultades lo ganan en conocimiento. Y no todo el mundo puede decir lo mismo. Lo que perdemos en facultades de la sexualidad lo ganamos en conocimiento. Conocimiento que la sociedad de hoy desprecia. A mí me llama la atención cuando alguien, yo te acabo de tener 2 nietos, como alguien se sienta a ver en YouTube a una señorita, a una señora o un caballero indocumentado que le dice cómo tiene que educar a un hijo cuando tiene al lado una abuela que ha criado a 8. Y es sorprendente. Pregúntale a tu abuela, pregúntale a tu madre. Esa experiencia de los mayores, ese conocimiento de los mayores, que a mí en la consulta me encantaba hablar con ellos, no existe. El conocimiento se desprecia. Entonces,
yo les invito a que utilicen ese conocimiento que han adquirido con los años. Que sí, que perdemos facultades en la sociedad como en todo lo demás, pero tenemos un conocimiento que no teníamos con 20 años. Vamos a disfrutar de ello. Hay cambios fisiológicos y cambios psicoemocionales y socioculturales que van a afectar y van a modular la respuesta sexual en la edad que tenemos. ¿Cuáles son los cambios fisiológicos que se producen en el varón? Vamos a ver. Lo primero que se produce es una disminución de la testosterona. Por eso les decía que esos varones mayores que dicen que soy esclavo de la testosterona están equivocados. La testosterona es importante en el deseo tipo 1, pero además también es importante en que la erección, en los receptores de la testosterona en el pene son mucho mayores que existen en otras áreas de nuestro cuerpo. Se produce una disminución de la testosterona y se produce, esa línea roja es una proteína que tenemos todos los varones que captura la testosterona. Y cuando captura la testosterona es como Bankia cuando sacó aquellas preferentes, no la suelta nunca. Entonces, en el varón hay una disminución del nivel de testosterona, pero ojo, y esto es muy importante, siempre se debe mantener el nivel fisiológico. Hoy sabemos que los varones con déficit de testosterona viven menos porque se mueren antes. Y se mueren antes fundamentalmente por eventos cardiovasculares. Una testosterona cuesta, no llega al euro. Yo llevo años en el hospital con medicina interna, con medicina de familia. Por favor, que le pidan a los varones una testosterona, porque el déficit de testosterona en un varón se manifiesta de forma muy similar a una depresión. Y no es una depresión, es un déficit de testosterona. La naturaleza es cruel con nosotros. Nos crece todo, la nariz, la oreja, y lo otro se encoge. Se produce una atrofia testicular y escrotal, hay una disminución del vello pubiano y hay una alteración en el tejido cavernoso peneano, por lo cual la erección no es tan potente como era antes. El pene es un órgano vascular y como tal es un órgano de riesgo a partir de los 50 años. ¿Y qué pasa en la mujer? También pasan cosas. Pues la mujer se produce una disminución en la perimenopausia, en el climaterio, de las hormonas, tanto los estrógenos como la testosterona. ¿Y esto qué condiciona? Pues esto condiciona una sequedad vaginal, condiciona una pérdida de elasticidad. Por eso que la naturaleza, como es sabia, hace que ante esta pérdida de elasticidad que va a tener la mujer, la erección tampoco sea tan potente como antes. Se adapta una cosa a la otra. Cuando alguien va a la consulta, un varón de 70 años, y quiere tener una erección como si tuviera 20, le digo, mire, el tiempo pasó. Lo que hace falta es que tenga usted una erección con rigidez coaxial para penetrar y para terminar. Pero los 20 años nunca los va a tener. ¿Por qué? Porque habitualmente su pareja tampoco tiene 20 años. Y hay cambios a nivel de la sensibilidad genital. ¿Y esto, lógicamente, qué hace? Pues que para la mujer las relaciones sexuales no sean cómodas. Y si algo no nos es cómodo, no queremos hacerlo. No venimos al mundo para sufrir, venimos para ser felices. Pero el deseo no disminuye, en general. ¿Qué pasa? Que como hemos visto anteriormente, el deseo es un deseo tipo 2, es decir, un deseo con objeto, el deseo de ser deseados. Caballeros, conquisten todos los días a su pareja. La conquista es diaria. Cuando a una mujer se le conquista, se le hace sentir deseada y querida, quiere. Lo que no quiere es ser la esclava del hogar, como ha sido siempre. Viene de trabajar, tiene que atender a los niños, pero eso pasa con 70, con 40, con 50 y con 20. No existe el aquí te pillo, aquí te mato. Si no, no se va a lubrificar. Nosotros los urólogos veíamos muchos pacientes que venían por dolor con un frenillo corto y no tenían ni frenillo corto ni historia. Lo que tenían era el aquí te pillo, aquí te mato. Tenemos que dar tiempo a que se lubrifique la vagina para que la relación sexual y la penetración sea agradable para los dos. Hay una disminución de la frecuencia sexual con la edad, pero esto verán ustedes ahora que es otro mito. Y cambia la forma de intimidad. Hay más caricias, hay más abrazos, hay más besos, hay más contacto emocional. Y tenemos que, para aprender a potenciar esta intimidad, esta forma diferente de intimidad. ¿Por qué? Porque ahora que disfrutemos de la sexualidad hasta el día que nos llegue la hora y nos vayamos para otro mundo. La falta de interés por el sexo va aumentando
a medida que aumenta la edad. Es decir, los ratios casi se triplica por encima de los 50 años, pero eso no significa que no tengamos relaciones sexuales y como verán ahora después. Y no lo digo yo, como decía la doctora Requena, esto es ciencia. Es decir, hay muchísimos trabajos publicados. Ven ustedes cómo la actividad sexual coital, es decir, con penetración, en mayores de 70 años llega casi al 60%. Y en mayores de 80 años, un 31%. Es decir, que tenemos actividad sexual coital por encima de los 80 años. Este estudio que hay dado, publicado en Lancet, posiblemente sea el estudio más interesante que se ha publicado sobre la actividad sexual en diferentes rangos de edad. Vean cómo varones por encima de 70 años, este sí se separa entre hombres y mujeres. La mitad de los varones tienen actividad sexual coital, se les preguntaba si le habían tenido en el último mes. Y un 30% de las mujeres. Pero es que por encima de los 80 años, el 30% de los varones, el 15% de las mujeres. Es decir, seguimos teniendo actividad. ¿Y qué pasa en España? En España, como siempre, vamos tarde. Para todo. Entonces, en España hay dos trabajos que son antiguos. Una es la encuesta nacional de salud sexual del 2009, que es donde aparecen estos datos, y un trabajo muy interesante publicado por Domingo Palacios en el Journal Sexual Medicine, que nos dice que el 62% de los varones y el 37% de las mujeres mayores de 65 años siguen siendo sexualmente activos. Es decir, no tanto como los que hemos visto que son ingleses, pero tampoco vamos muy a la zaga. Lo que tenemos que hacer es intentar actualizar los datos. Y tenemos un problema, porque hay muchísima gente que le da mucha cosa hablar de la sexualidad. ¿Qué más cambia? Se alarga el periodo de recuperación, eso es el periodo refractario, que es el periodo que va desde una relación a otra. Y ese periodo se va alargando con la edad, aunque es menos en la mujer. Y esto hizo que yo en la consulta viera muchos varones que no tenían problemas de erección. Y te decían, doctor, si yo no tengo problemas de erección, lo que pasa es que mi pareja es más joven y yo para el segundo no puedo. Y entonces apareció lo que era el uso lúdico de las famosas pastillas azules. Es decir, me tomo la pastilla no para tener una erección que la tengo, sino para poder tener otra o poder tener otra. O parejas que se juntan solo los fines de semana, porque trabajan fuera. Entonces, cuando llega el fin de semana, el número de encuentros sexuales es mayor y con la edad nos cuesta más trabajo. La excitación es más lenta, con lo cual se requiere mayor estimulación. Todo esto, y por eso está esta foto, yo no hablo de género, no hablo de orientación sexual, porque el amor no tiene orientación. Esto da igual, se separa hombre y mujer, pero luego la orientación de cada uno es la misma. Las alteraciones son las mismas y los cambios son los mismos. No podemos hacer esto, porque no por nada, sino porque no porque se nos rompa el pene al varón, sino porque nos vamos a romper las caderas. Es decir, hay varones que ven una película y dicen, yo voy a intentar. Tú tienes que adaptar su actividad a cómo está. Eso no se puede hacer. Y esto también es importante. Estamos más en una sociedad que está más centrada en el afecto y en la conexión emocional que en la penetración, aunque existe. Pero el contacto, la caricia, el abrazo, el beso. Yo le decía en una conferencia que di hace poco, que he dado en Guatemala, que la diferencia entre cuando uno es joven, da igual que sea hombre o mujer, o es mayor, es que en el joven el deseo te lleva a la caricia. Y en el mayor, la caricia te lleva al deseo. Porque tenemos más tiempo. Es lo mismo, pero no es igual. También hay condicionantes socioculturales o psicoemocionales. Esto está sacado de la televisión, donde ella le dice que va a buscar algo y le dice, no te preocupes, yo tengo 2 camas. O sea, ya está diciendo, no te preocupes, si no vamos a dormir juntos. Pero estos condicionantes no siempre van a hacer que las relaciones se separen. Esto es muy importante. El culto de la juventud y la existencia del cambio. Este señor es un endocrino norteamericano que ha vendido mucho,
que esto se consigue con suplementos de testosterona. Esto se consigue con horas y horas y horas y horas de gimnasio. Ni comemos, ni dormimos, ni tenemos relaciones todo el día con las pasas. Eso no es cierto. Pero hay varones que se miran al espejo y les da vergüenza su cuerpo. Hay una película que a mí me gustaba desde que era muy joven, que no sé si ustedes la han visto, que era de Pepe Sacristán, que se llamaba Solo en las madrugadas. Solo en las madrugadas, Pepe Sacristán hacía de un periodista de un programa de radio nocturno donde se dedicaba a verter inquina y odio y frustración a los radioyentes. Y hay una escena de la película donde él le dice: María, estará Manolo encima tuya. Y tú piensas, este Manolo, calvo, gordo, ¿cuándo acabará? Yo siempre he pensado decirle, habría que coger a María y ponerla delante del espejo. Y decirle, María, Manolo, calvo y gordo. María, te llegan los senos a la rodilla. Es decir, María ha cambiado igual que Manolo. Y tenemos que aceptar que envejecemos. Y tenemos que querernos. Lo más importante para querer a otro es quererse uno mismo. Si uno no se quiere, no puede querer a otro. Eso es lo más importante. Y quererse uno es aceptarse tal y como es, con sus defectos, con sus virtudes. Esto pasa. Es decir, si uno ve a alguien, sobre todo la gente joven, a una pareja mayor besándose con pasión, dice, ¡oh! Ha dado hasta repelú. Si ustedes se sientan en una cafetería solos, y a mí me gusta sentarme solo y observar y mirar, porque se aprende mucho. Entonces, y uno ve parejas que están antes él con la radio y ahora él con el móvil y ella pinchando en un plato de patata brava y tú dices, llevan aquí 10 minutos y no se han dicho nada, ni se han mirado los ojos. Este Manolo, ¿cómo va a despertar de su tipo 2 en María? O María en Manolo. Eso es imposible. Esto también es frecuente. Que es el desacuerdo de la dependencia entre mi mujer. Sí, pero ustedes se ríen, pero aquí podríamos poner un chico joven. Exactamente lo mismo. ¿Qué pasa? Que es difícil encontrar en internet fotografías donde cambien los roles y que sea la señora la que vea a un Adonis de playa y se vuelva a mirar, pero existe. Pero existe. Esto es el veneno y la muerte, como decía un amigo mío, sexólogo en Málaga, Paco Cabello, la muerte en la cama, que es la monotonía, que es la falta de estímulo. Cuando yo iba a dar clases, yo iba a dar una charla, había llegado un momento que había la presidenta de la Asociación Española de Enfermos Cardiópatas que me puso el médico de las lentejas. Y me acuerdo que un día fui y decía a una amiga, ahora va a hablar el médico de las lentejas. Y la otra dijo, ¿por qué se lo dices? Porque yo siempre ponía un ejemplo, hablando de la monotonía. A mí me gustan mucho las lentejas, pero si mi mujer me pone todos los días lentejas, cuando lleve 10 días no voy a mi casa a comer. Toda la vida, uno encima de otro, tiene que ser, aparte de incómodo, aburridísimo. A mí cuando me plantean sobre las perversiones sexuales, yo siempre digo lo mismo. Lo único perverso aquí es obligar a uno a hacer una cosa que no quiere. Eso es perverso. ¿El resto qué es? Probar. Me han dicho que las lentejas con azúcar están buenas, las probamos. Si los dos estamos de acuerdo, las probamos. ¿Qué nos puede pasar? Que no nos gusten, ya no lo hacemos más. Pero si nos gustan, ya tenemos otro plato. Entonces, adaptándose como somos, a las capacidades que nos quedan, tenemos que imaginar y tenemos que innovar. No se hace siempre lo mismo es muy aburrido. Otra cosa que también es importante es esto, la falta de pareja. Ven ustedes aquí como, porque son fundamentalmente viudas, ahí hay un montón de viudas y solo un viudo. Es triste no tener con quién. Pero también tiene ventajas. Es decir, Sancho, no hemos perdido todo, ¿eh? Tenemos cosas buenas. Los roles sexuales son más flexibles, nos conocemos mejor el uno y el otro. Tenemos todo el tiempo en el mundo, si estamos jubilados. Tenemos más intimidad, si no hay nadie en casa. Si no es que el niño te va a decir, no va a entrar nadie a tu habitación. Y esto, que también es importante, que es
Se los pierde el miedo al embarazo y el binomio sexo-procreación desaparece. Esto, como verán ustedes al final, se ha convertido a día de hoy en un arma de doble filo. Y hay que tener mucho cuidado. Luego verán por qué. Hasta aquí, ¿qué podemos decir? Pues que ni el interés ni la actividad sexual desaparece con la edad, la sexualidad no tiene edad, que es muy variable de unas personas a otras. Como decía el Guerra, cada uno es cada uno. Y que ahí tenéis que poner un ordenador aquí porque si no... Y que esos cambios de roles, esa mayor intimidad hace que muchas veces las relaciones sexuales sean más satisfactorias que antes. El niño va a entrar, he oído una puerta, mañana tengo que levantarme temprano porque tengo que ir a trabajar, me van a llamar con el busca que estoy de guardia. Es posible la sexualidad a partir de los 70 años. Yo hago la primera afirmación. Es valiosa y es saludable. Se trata de que prioricemos la conexión emocional sin perder de vista lo otro. Ojo, no es solamente la ñoñería del besito y la caricia. El besito y la caricia te lleva al deseo y el deseo sabemos todo lo que nos tiene que llevar. Porque para la OMS la salud sexual es tan importante como la salud física o la salud mental. Nos ha costado 50 años empezar a hablar de salud mental. Espero que no nos cueste otros 50 años hablar de salud sexual, porque entonces nuestros hijos y nuestros nietos lo llevarán crudo. ¿Cuáles son las disfunciones sexuales más frecuentes que tenemos a esta edad y que tenemos que tratar? Porque si no, todo esto que yo he contado no sirve para nada. ¿En el hombre cuál es? La disfunción eréctil y la disfunción eyaculatoria. La disfunción eréctil es una enfermedad edad dependiente. Es decir, ¿qué significa? Que aumenta la prevalencia a medida que aumenta la edad del varón. Es más probable que tengamos una disfunción eréctil con 70 años que con 20. Pero esto, nosotros nos equivocamos, posiblemente, los andrólogos al dar el mensaje y se interpretó como que la disfunción eréctil, porque es una enfermedad edad dependiente, es una parte natural del envejecimiento. Y no es cierto. Con la edad vemos peor, con la edad oímos peor, pero no nos quedamos ni ciegos ni sordos. La disfunción eréctil a cualquier edad siempre es patológica y requiere un diagnóstico correcto y un tratamiento idóneo para ese paciente. Porque además la disfunción eréctil tiene un impacto. Esto fue un estudio que hicimos cuando yo era presidente de la Asociación Española de Andrología, que hicimos muchos estudios. A mí me gustaba saber. En España había muy pocas cosas. Había dos expertos nacionales, la doctora Pulper y yo mismo, un experto en cada comunidad autónoma, que éramos urólogos y andrólogos, y contactamos con casi 700 médicos de familia en todo el territorio nacional para preguntar unas pocas de cosas. Y nos dimos cuenta, por ejemplo, de esto, de que la mayoría de los pacientes pensaban que la disfunción eréctil era normal de la edad y no consultaban. Y no solamente eso, yo en la consulta he tenido pacientes que me han dicho, miren, es que he ido a mi médico de cabecera y me ha dicho, Manolo, con 70 años esto es lo normal. Y yo le decía, pues dígale usted a su médico de cabecera que no proyecte, que pida cita que yo lo veo. Siempre es patológico. Por eso, a lo mejor este abuelo no tiene el bastón debajo. Tiene otra cosa, que es otro mito. Y aunque la abuela esté muy tranquila leyendo su periódico, a lo mejor lo que tiene debajo no es el bastón y la abuela se sorprende. Y esto es importante, ¿por qué? Porque además es un síndrome de centinela. Nosotros sabemos que casi 2/3 de los pacientes con disfunción eréctil, casi 2/3, tienen una cardiopatía isquémica silente. La disfunción eréctil aparece 2-3 años antes que aparezca el evento coronario. Con lo cual tenemos una herramienta muy valiosa para disminuir ese riesgo. Cuando nosotros empezamos en Reina Sofía en la unidad de andrología, la primera vez que se habló del pito y del corazón, se habló en el Congreso de Córdoba, que fue en el 2007. Y yo me demandaba a los pacientes a los cardiólogos. Y me di cuenta que los cardiólogos me devolvían a los pacientes y me decían, ¿puedo tomar Viagra? Si yo sé lo que puedo tomar, yo no te lo mando para eso. Hasta que hablé con la doctora Requena, hicimos una sesión mixta con los cardiólogos y le dijimos que nosotros los mandábamos no para que nos dijeran si podían o no podían, sino para que descartaran una
cardiopatía isquémica silente. Y empezaron a hacer estudios de pruebas de esfuerzo y empezaron a aparecer pacientes que los citaba a la consulta y volvía el paciente a los 6 meses y decía, doctor, no he venido antes porque me hicieron un cateterismo y me han puesto 2 stents. Un paciente que no tenía clínica de cardiopatía isquémica. Por lo cual, como síntoma es muy importante. Aparece 10, 15 años antes en los pacientes diabéticos que en los no diabéticos. Y también es más frecuente en los pacientes hipertensos. No solo por los fármacos, sino porque la hipertensión, nosotros los médicos somos muy dados a ponerle nombre a las cosas, incluso cuando no sepamos por qué se producen. Y empezamos a hablar de hipertensión arterial esencial. ¿Eso qué es? Esencial. Hoy sabemos que se produce por una disfunción del endotelio vascular, que es un órgano más. El pene no tiene músculo. El pene se pone duro porque se llena de sangre. Es endotelio puro y duro. Entonces, un paciente que tiene una hipertensión y tiene una disfunción endotelial tiene con más frecuencia una disfunción eréctil. A los que ustedes conozcan, que sean muy amigos, que no dejen las pastillas de la tensión porque no van a recuperar la erección. Lo que van a tener es una hemorragia cerebral y se van a morir. Impotentes, pero con una hemorragia cerebral. Es decir, está más relacionada con la disfunción del endotelio que con el tratamiento, sobre todo el que hay ahora nuevo. Tiene un efecto muy importante sobre la calidad de vida. Nosotros también quisimos ver si es verdad que había niveles de ansiedad y depresión en estos pacientes que tienen una disfunción eréctil. Hicimos otro estudio, que fue el estudio SCUSE. El estudio SCUSE lo hicimos para ver muchas cosas. Yo me acuerdo que yo lo presenté en Madrid y la prensa quiere que le des una noticia corta. Cuando uno hace cursos sobre relaciones con los medios de comunicación, la prensa lo que busca es que no te enrolles, que le des un titular. Yo me acuerdo que me senté y dije, señores, se nos ha caído un mito. Al varón español también le duele la cabeza. Porque el 52% de los varones españoles reconocían en este estudio que alguna vez habían puesto una excusa para no tener una relación sexual. Yo creo que estuve un día entero haciendo entrevistas para Antena 3, para Tele5, vamos, me hicieron llevar a programas que yo nunca quise ir. Es decir, en este estudio, 6 de cada 10 pacientes con disfunción eréctil tienen ansiedad a la hora de tener o intentar tener relaciones sexuales. Y 9 de cada 10 sienten vergüenza y sienten una pérdida de la libido. Es como cuando muchas mujeres dicen, viste, yo no sé, doctor, si mi marido es verdad lo que dice o tiene algo. Algo tiene que tener. Porque por la noche dice, acuéstate tú que este programa es muy interesante. Y al día siguiente me dice, me voy a acostar que estoy muy cansado, que mañana tengo un día. ¿Qué tiene? Que no puede. ¿Qué problema tenemos en la pareja? Que no hablamos. No tenemos, yo ya tengo una edad que no tengo que interpretar nada. Si usted me quiere decir algo, me lo dice. Pero no cambie el gesto o haga una cosa pensando que yo voy a saber lo que usted quiere decir. Es como cuando alguien le dice a otro, es que yo quería decir, mira, perdona, lo que tú quieres decir solo lo sabes tú, yo sé lo que has dicho. Entonces, esto es importante. Y hay un vídeo, que yo no sé si lo voy a poder poner, si no me bajo porque merece la pena. Pero claro, si no se puede... Un segundito. Este es un vídeo que es de una película francesa que se llama Si vivimos todos juntos. ¿Dónde está el sí, dile que le puse. Son un grupo de mayores en Francia, cuando no estaba de moda en ningún sitio, que deciden juntar su ahorro, comprar una casa grande, irse a vivir todos juntos y con la pensión ponerla en un fondo común y contratar cocineras, limpiadoras, limpiadores, asistentes, con el fin de tener una buena calidad de vida y no estar en una residencia de ancianos. Si podemos ver el vídeo, verán ustedes cómo este vídeo aparece, y esta película es antigua, muchas de las cosas que yo le he dicho. Verán ustedes que el sexo es importante para las personas mayores. Que el actor, que es una escena muy corta, el actor tiene más de 80 años. Verán ustedes la ansiedad que le despierta y lo verán en la cara. Verán ustedes la tristeza de no tener pareja. Y verán ustedes el prejuicio de alguien joven que piensa que la virilidad está en el pene. Y no tiene por qué ir
No por nada, no por hacerle favor es que no tengo ratón para... Es cortito, dura... Les puse encima... No, atrás. Ah, espera. Ah, vale, que era anterior. Sí. Lo que ha hecho pasarse. Ahora pulsas, tiene que salir ahí, dale. ¿Quiere vos? No soy capaz de salir de la bañera. Sí, sí, gracias. Sí, está bien. He visto sus fotos. Son bonitas. Ah, sí. Fue mi padre el que me enseñó fotografía. Un gran reportero. Se pasó la vida fotografiando el mundo entero. Y yo haciendo fotos de bodas. Así que ahora prefiero fotografiar putas. A propósito, Dirk, puede que tenga que pedirte un favor. Escucha, sí, es un poco delicado. Entre los viejos como yo, el sexo es tabú, nunca se menciona. Sin embargo, existe. Créeme, y no es fácil de vivir, nada fácil. Sí, las putas, claro, es la opción que he escogido, falta de otra mejor. No hace falta que se excuse, lo entiendo. Sí, el verdadero problema es que desde mi episodio cardíaco ya no me funciona. Y mi angustia, no te imaginas cuánto. Se lo he contado a mi médico y se ha reído mucho. El cabrón se niega a recetarme Viagra. Y me da a protegerme el corazón. Mi corazón por completo. ¿Tú no tienes problemas de corazón, Dirk? No, mejor para ti. Entonces podrías conseguir que te la recetasen, ¿no? Ya, pues sí, el médico te hace una receta y luego tú sí, pero soy un poco joven para eso. Bueno, tampoco va a comprobarlo. Te lo agradecería tanto, Dirk. No puedo hacer nada. Por favor. Como ven, lo que yo le decía, la ansiedad, la angustia que padece este señor, la falta de pareja está solo, y puede ser que recurra a las putas, el miedo y la vergüenza del chico joven, que cómo va a ir es a decirle al médico, a su médico que tiene una disfunción eréctil y es joven. La virilidad no está en el pene, está en otro sitio. También existen alteraciones de la eyaculación. La contractura de la musculatura del suelo de la pelvis es menor, con lo cual la proyección seminal es menor. La cantidad de semen, el volumen, es menor. Y la eyaculación, hay veces que es más retardada. Incluso hay varones que te dicen, mira, es que llega un problema, es que yo me canso y mi mujer se cansa porque no llego al orgasmo. Los orgasmos son menos frecuentes y son menos intensos. Y eso nos va a pasar a todos con la edad. El riesgo de anorgasmia, ven ustedes que por encima de los 50 años se multiplica por 2. Y ahora viene la parte que a mí, bueno, el tratamiento no difiere del tratamiento en general de un varón joven. Lo que tenemos que saber es que con la edad se modifica la respuesta sexual y sobre todo tenemos que saber las expectativas que tiene el paciente y su pareja. Yo nunca he visto en mi vida un pene entrando solo a la consulta andando diciéndome aquí te traigo a este que tiene un problema. Viene siempre un señor con un pene que no se le levanta y con una señora al lado o con otro caballero al lado. Tenemos que saber qué quiere. Tenemos arsenal terapéutica. Hasta dónde quiere llegar él y su pareja. Y luego viene una parte que a mí me gusta mucho, que es la mujer. Porque la mujer, lo verán ustedes al final que lo digo, es la gran olvidada de este tema. Todo el mundo habla de las pastillas. Para mí ha habido en el mundo 2 revoluciones sexuales. La primera fue la aparición de los anticonceptivos orales. Por primera vez una mujer decidió con quién y cuándo tener un hijo. Dejó de ser esclava de la maternidad. Y esa fue la primera gran revolución porque lo cambió todo.
y la hizo más libre. La segunda fue la aparición de las pastillas. La aparición del famoso Viagra, la pastilla azul, en el año 99 fue otra revolución. Se empezó a hablar a nivel de la medicina de la disfunción eréctil, de la salud sexual. Cuando yo empecé con esto, que montamos una de andrología, no teníamos nada. Las inyecciones en el pene, que funcionaban y eran molestas, y luego atrazodona o algún antidepresivo que hacía que el paciente siguiera igual de impotente, pero más tranquilo. Aparecieron las pastillas y cambió todo, y cambió el mundo. Cambió el mundo. La disfunción sexual más frecuente que tiene la mujer es el deseo sexual hipoactivo. Esta es la más frecuente de todas. ¿Por qué se caracteriza? Se caracteriza por la falta de interés por el sexo, por la ausencia de fantasía o pensamiento de índole sexual. Ya, sí, pasa. Ahora, por la dificultad que tiene para implicarse en las relaciones sexuales, y esto le crea problemas a ella misma. Yo he tenido pacientes en la consulta que te dicen, viste doctor, yo no soy una ninfómana, pero es que yo quiero tener relaciones con mi marido, pero con mi pareja, pero si pasa un mes o 2 meses, si él no quiere, yo no tengo ningún problema. Lo llegan a padecer hasta el 40% de la población femenina. ¿Qué pasa? Que generalmente la sociedad en general y la medicina en particular lo interpretan como normal. Esto es normal de la menopausia. Yo he tenido mujeres en la consulta que te decían, mire, yo he ido a mi ginecólogo, mi médico de cabecera, y todos tienen un problema de columna. Porque voy al médico de cabecera y voy al ginecólogo y me hacen, normal. Esto es normal. Entonces, no consultan. ¿Qué pasa? Que como no consultan, no hay presión en la industria farmacéutica. La industria farmacéutica se mueve por interés económico. Cuando ve que hay nicho de mercado, investiga y saca fármacos. Si no lo hay, no lo saca. Y si lo saca, como sacó para esto, al final en muchos países no llegan, porque como no se vende, el laboratorio no les merece la pena comercializarlo y no los trae. Se asocia fundamentalmente al déficit hormonal, estrógeno y andrógeno. La mujer tiene testosterona, a la presencia de enfermedades crónicas, fármacos, la depresión y, ¿por qué no?, y a los problemas de pareja. Es decir, si no hacemos que nuestra pareja se sienta, vuelvo a insistir, deseada, no solamente querida, deseada, no le vamos a despertar la libido. También existen trastornos de la excitación sexual, que es cuando se lubrifica la vagina. Hay menos lubrificación vaginal, que en los casos más extremos puede llegar a una sequedad completa y provoca dolor, anorgasmia, es rara en el varón, pero es mucho más frecuente en la mujer, y vaginismo. El vaginismo es una contracción involuntaria de la musculatura vaginal que dificulta, incluso impide la penetración. Es imposible. Yo tenía una señora en la consulta que decía, mire usted, yo cuando mi marido llega a la habitación y se quita el pantalón, me hace así la vagina y es que no puedo. Es imposible. ¿Por qué? Porque si nosotros nos podemos hablar y nos quitan la saliva, nos ponemos a sangrar. Una penetración sin lubrificación, yo no soy mujer, pero debe ser terrorífico para esa mujer. Pero tenemos tratamiento. Claro que lo tenemos. El problema es que no consultan. Tenemos que tener en cuenta que tenemos que tratar a la mujer, no al síntoma. Digo como antes, la vagina no viene sola, viene pegada a una señora, que viene acompañada de un caballero o de otra señora. Y tenemos que considerar a la pareja. ¿Qué quiere? ¿Hasta dónde quiere llegar? ¿Y cómo la tratamos? El tratamiento es un tratamiento multidisciplinar. Tenemos que hacer educación sexual, y vuelvo al principio, educación sexual por quien sepa hacerla, no por tanto pseudosexólogo que existe en este país. Yo que tengo experiencia, le digo, se lo he dicho antes, se lo digo ahora, yo no soy sexólogo, soy andrólogo. Tenemos que revisar y ajustar los fármacos. Podemos utilizar tratamiento hormonal. ¿Cómo? La testosterona transdérmica, los parches de testosterona para la mujer, existían. Y en algunos países existen. A bajas dosis. La dosis óptima está entre 250 y 350 picogramos. En España estuvieron en el mercado, yo creo que fue un mes. ¿Qué hacemos? Utilizamos la testosterona transdérmica del varón a mucha menor dosis, ajustamos la dosis para la mujer. Lubrificantes vaginales a la hora de tener relaciones sexuales. Y muy importante, hidratantes vaginales.
El lubricante lo utilizamos para la relación sexual, el hidratante se utiliza diario. ¿Por qué? Porque provoca mayor turgencia en la vagina y hace que la sensación de sequedad y molestia que tiene esa mujer desaparezca. En los casos más graves podemos utilizar estrógenos vaginales. Hay estrógenos vaginales ahora que se utilizan y no se absorben, que actúan solamente a nivel local. Es decir, que tenemos tratamiento, el problema es que no consultan. A cualquier edad, y esto es un dato importante, el sexo debe ser libre, siempre libre, responsable y seguro. Les decía que esa separación del binomio sexo-procreación es un arma de doble filo. En los últimos 10 años, el Instituto de Salud Carlos III en España dice que las enfermedades de transmisión sexual en personas mayores de 60 años se han triplicado. Sífilis, gonorrea, clamidia. Tenemos que seguir utilizando, cuando no tengamos una pareja estable, métodos de barrera. Y hay muchas relaciones que, como no se puede dar embarazada o no me puedo quedar embarazada, ya no tengo nada. Entonces, es sorprendente que la sífilis, la clamidia o la gonorrea en el siglo XXI se hayan multiplicado en 10 años por 3. Por 3. Ya hemos llegado al final. Nos quedan 2 diapositivas nada más. Partimos de una imagen, de un fotograma de una pareja, donde él parece que él quería y ella no. Llegamos a esta pareja. Estos son para andar por casa, donde los dos sonríen. Uno conoce, favorece y respeta la sexualidad del otro. Y eso hace que lleguen a esta edad disfrutando de su propia sexualidad. La gran, es que se me pone esta video de punta, que lo voy a decir. Si la tercera edad está marginada en la sexualidad, la marginación de la sexualidad femenina en esta edad es dramática. Si no nos preocupamos de los derechos sexuales de la mujer con 30 años, ¿cómo se van a preocupar de los derechos sexuales de una mujer con 80? Entonces, la sexualidad humana tiene 2 alas, la del varón, la de la mujer y la del hombre. Y hace falta que esas 2 alas se desarrollen de forma simétrica, porque si no, no podremos volar. Tenemos que crear una nueva humanidad, porque necesitamos volar. Y quiero terminar, como empecé, con un poema. Yo, desgraciadamente, no soy mi padre. A esa edad el cuerpo agradece, celebra el tacto, el beso y el abrazo, y el cansancio después del esfuerzo compartido. Sabe que el deseo se enardece en el camino, y al igual que el viejo caminante, disfruta despacio cada curva, cada poro de la piel y cada arruga, sin la prisa por llegar del principiante. La vejez, despojada de toda galanura, envuelve al deseo con dosis de ternura. La llama del amor aún persiste viva y enciende la pasión sobre la chispa del encanto sutil de una caricia. Muchísimas gracias. Mercedes, que no me como nadie. ¿Por qué? ¿La hiperplasia benigna de próstata condiciona la función eréctil? Sí. De hecho, hay un trabajo donde demuestra que el riesgo relativo es el factor de riesgo más importante, más que el vascular, que es la HPV. Y hay tratamiento de pastillas, el tadalafil diario, que se tienen las 2 indicaciones. La indicación de la próstata mejora el flujo urinario y a la vez mejora la capacidad eréctil. Igual que la cirugía prostática. O sea, cualquier cirugía prostática no se le explica a los pacientes que, aunque sea benigna, corren el riesgo de tener una disfunción eréctil.
por la columna. Además de agradecer enormemente que haya venido, me gustaría saber el problema cardiovascular, el problema de hipertensión, también en la mujer puede ser una influencia. También. También. Mira, en el varón se produce porque hay un estudio muy bonito que publicó el doctor Montorsi. Hay dos hermanos Montorsi que son italianos, Piero y Francesco. Francesco Montorsi es el editor del European Urology, que posiblemente sea hoy la revista con más nivel de impacto, y su hermano es cardiólogo. Y ellos publicaron un trabajo hace tiempo ya que hablaban de tubos. Es decir, la arteria cavernosa mide entre 1 y 2 milímetros. La arteria coronaria mide 4 milímetros. La patología cardiovascular se va produciendo una obstrucción arterial. Por eso empieza con la más pequeña, que es la de entre 1 y 2 milímetros. Y aparece una disfunción eréctil. En la mujer que aparece una falta de lubrificación. Es decir, todas las mujeres que han tenido infarto, que tienen patología cardiovascular, tienen problemas en la fase de excitación, porque tienen una arteriosclerosis pelviana. Y esa arteriosclerosis pelviana hace que el trasudado, que la lubrificación vaginal no es más que trasudado, que se produce por vasodilatación. En la fase de deseo se produce un aumento del tejido mamario, se produce un aumento de la areola y se produce una congestión pelviana. Y de esa congestión aparece un trasudado que es la lubrificación. Cuando tenemos una arteriosclerosis no se lubrifican igual. Y la mayoría de las mujeres, igual que el varón, en la fase de excitación no tiene una erección adecuada, la mujer no tiene una lubrificación adecuada. Que también está relacionado. Muchísimas gracias. Entonces, los parches y todas las posibles medicaciones que pueda tener la mujer tampoco afectan al problema cardíaco que puedan tener o a la hipertensión. No, lo que pasa es que hay que ajustar muy bien la dosis. Es decir, el tratamiento con testosterona, lo primero que hay que hacer es no crear falsas expectativas a los pacientes. Y yo cuando veo a una mujer que tiene un síndrome desinhibido, que he visto muchas, y tienen un problema de testosterona, y le pongo testosterona transdérmica, lo primero que hago es ajustar la dosis. Y decirle, mire, sobre todo a su pareja, usted no piense que su pareja por esto se va a convertir en ninfómana, no va a estar detrás de la puerta con la braga en la mano cuando usted llegue. Lo que va a hacer es que recupere la libido que tenía cuando usted la conoció, pero no más. ¿Por qué? Porque muchos varones le ponen testosterona y yo diciendo, ¿estás mejor? ¿Estás mejor? No. Segundo, hay que saber qué dosis tenemos que dar. Menos de 250 picogramos no funciona, más tampoco. Yo me acuerdo que yo he hablado alguna vez de los parches de testosterona, que en España estuvieron en el mercado un mes. No se vendían y desaparecieron. Entonces está permitido que tú utilices los preparados del varón a una dosis muchísimo menor. Y un día en la consulta, en el hospital de Albuzafa, llegó una pareja, 65, 70 años, y entonces que venía él a consultar por una disfunción eréctil. Y entonces, hablando con la pareja, me dice el hombre, doctor Prieto, es que a mi mujer ha ido a don fulanito y le ha puesto testosterona, es que le han salido unos pelos, niña, enséñaselo. La señora tenía en la areola mamaria, vamos, unos pelos no, una melena. Y entonces, y decía, esto se quitará, ¿no? ¿Qué pasa? Que ese que me había oído hablar no tuvo otra cosa que hacer que cascarle un gel, la dosis que se le pone un varón a una señora. No consiguió nada, o sea, no aumentó la libido de esa señora y hizo una androgenización. Es decir, que no pasa nada utilizar la testosterona en la mujer, pero siempre hay que utilizarla sabiendo lo que se utiliza. O sea, a dosis baja, empezamos con 250 picogramos y podemos subir hasta 350. Reevaluamos a la mujer a los 3-6 semanas y si va bien, cada 6 meses. ¿Qué pasa? Que cuando me ha pasado alguna vez en el hospital que yo pedí una testosterona a una señora y muchas veces venían y me decían, doctor Prieto, me ha hecho la del laboratorio que se ha equivocado usted. ¿Me he equivocado por qué? Porque es que me han pedido una testosterona. Me ha pasado muchas veces cuando veía trans. Y cuando veía trans, cuando tú ves a una señora, porque es una señora que lleva operada 20 años y es una señora además guapísima, pero no le han quitado la próstata. Y cuando tiene 50 años tú debes de pedirle un PSA, porque el riesgo de cáncer de próstata lo tiene. Imaginaros cuando esa señora, que puedo decir,
pues son guapísimas, la mayoría. Van al laboratorio al provincial y le piden la analítica PSA y dice, usted se ha equivocado. ¿Cómo le pidió usted al ortopedista un PSA? Y me acuerdo de una señora que le dijo, señorita, el ortopedista sabe muy bien lo que pide. Y si yo pido un PSA, hombre, tonto no estoy. Después te va a decir, tenemos que pedir testosterona a la mujer y al varón. Una mujer que tiene un desinhibido, investigar. Porque muchas veces el problema está en una mala relación de pareja. ¿Sí? Entonces, nadie puede dar, o sea, nadie puede pedir lo que no es capaz de dar. Y vuelvo al ejemplo de que hay de comer. Entonces, tú no puedes tener a tu lado una mujer apasionada cuando a ti lo que te gusta es de comer, ¿dónde vamos a ir? Pues voy a decir lo mismo. Esto es un tema de conquista y la conquista es diaria. La conquista es diaria. Si uno va a su casa y le dice a su pareja, hay que ver lo guapa que está. Vaya suerte que tengo de mujer. ¿Qué cuerpazo tiene? Pues luego todo es más fácil. Pero también a los varones. A nosotros también nos gusta sentirnos queridos y deseados, ¿eh? Que no somos un pedazo de carne con ojos. Más preguntas. Hola, buenas tardes. Muy buenas. Yo soy paciente de Rafael, soy portaferizado y pues, la verdad que después de la operación y después de la radioterapia, pues se queda con una disfunción eréctil relativa y bueno, pues Rafael me dio la pauta y los tratamientos para seguir con una vida sexual pues, bastante aceptable, podemos decir, ¿no? Durante el tiempo en el que tenía la deprivación androgénica, pues me mandó la portatil, cabellera, inyección. La verdad es que hay que hacer un esfuerzo, un gran esfuerzo para tratarse con eso, pero ella me dijo que bueno, que esto si no se usa, se atrofia. Y claro, eso se lo mete uno en la cabeza y dice, pues yo no quiero que se me atrofie. Y me voy a pinchar. Entonces estuve pinchándome y después del tratamiento androgénico, pues me recomendó el tratamiento las anillas, que son fantásticas. Las anillas son rotativas porque mantienen la erección para tener una relación sexual bastante satisfactoria. Ahora no lo sabe, pues ya no está en el ejercicio. Estoy reirradiado, me apareció un pequeño foco en el lecho prostático y estoy teniendo tratamiento androgénico. Ahora estoy con dificultades y me pedía a un urologo que me ha atendido recientemente de nuevo el caballero. Todavía no he empezado, pero si veo que la cosa sigue mal, pues voy a hacerlo, ¿no? Hay que esperar, no hay que esperar. No hay que El tiempo va siempre en tu contra. Y otra, también trató a mi hijo. Mi hijo tenía un problema de azoospermia y le mandó una pastilla, tuvo un primer hijo y tengo que llevar a Rafael porque quiere un segundo. No tuvo que ir, le vino recorrido. Que daba experiencias con Rafael ha sido muy satisfactoria. Le quiero agradecer su intervención de uso de la próstata, su cariño, que además somos amigos. Y nada, he dicho he tomado la palabra para que el resto de audiencias pues sepan que hay buenos profesionales y que hay buenos remedios que se puede seguir adelante con esta tarea. Muchas gracias. Pues es muy importante lo que acabas de decir porque tenemos que perder el miedo a la testosterona. Vamos a ver. La testosterona no provoca cáncer de próstata. Si la testosterona provocara cáncer de próstata, el 100% de los varones tendríamos cáncer de próstata y eso no es cierto. La testosterona puede hacer que un cáncer de próstata dormido, porque tenemos un déficit, aflore.
Lo que sí sabemos es que los pacientes con déficit de testosterona, cuando tienen un cáncer de próstata, este es más agresivo y responde peor al tratamiento. Segunda cosa que yo me gustaría dejar claro, porque hablar de testosterona es para otro mundo, porque es la gran desconocida. Segunda cosa es que no existe la andropausia. Nosotros los varones no tenemos andropausia, es decir, no perdemos. Cuando se equipara el déficit de testosterona con la menopausia, no es verdad. El 100% de las señoras, de las mujeres, serán menopáusicas. No el 100% de los varones tendremos un déficit de testosterona. Yo tengo casi 70 años y hace poco hice una analítica y tengo la testosterona normal. Lo que hay que hacer es pedirla. Nosotros hicimos hace mucho tiempo un vídeo con pacientes reales para intentar concienciar a atención primaria que pidiera la hormona, porque se juega mucho el paciente. Es decir, la osteoporosis es menos frecuente en el varón porque nos protege la testosterona. Hay receptores en el hueso, hay receptores en el cerebro. Y hicimos un vídeo real de un paciente, hicimos 2 vídeos. Uno con Romay, famoso Romay, el baloncestista, que él contaba en el vídeo que cuando dejó de jugar, pues empezó pues, con una depresión. Tenía ganas de nada, no dormía bien, no tenía ganas de tener relaciones sexuales, lloraba con facilidad y fue a su médico. Y su médico le dijo que, bueno, que eso era una depresión que venía motivada por haber dejado el deporte de élite, ya no estaba en el foco, y le puso un tratamiento antidepresivo y empeoró todavía más. Y fue a otro médico, a Nacho Moncada, al doctor Moncada de Madrid, y le pidió una testosterona porque los síntomas eran muy parecidos y lo que tenía era un déficit de testosterona. Y él cuenta en el vídeo que cuando se puso la primera dosis le cambió la vida, ¿no? Volvió a ser el hombre que era, ¿no? Volvió a tener ilusión por vivir. Yo tenía un paciente aquí en Córdoba que era no voy a decir el nombre, era un famoso torero, posiblemente el más famoso que ha tenido este país. Y me lo trajo uno de su cuadrilla, que también era paciente mío, y lo vi y le puse. Y entonces me contó lo que le pasaba, le pedí una analítica y tenía un déficit de testosterona y le puse tratamiento con testosterona. Le dije, mira, empezamos con la testosterona transdérmica con geles, que es más coñazo, pero luego te paso ya la intramuscular cada 3 meses. Vente dentro de 3 meses. Y me dijo, mira, no, porque estoy haciendo las Américas, me voy a Colombia, a Cali, que tengo que torear. Y cuando volvió, que volvió a 5 meses, le dije, ¿cómo estás? Y me acuerdo que me dijo, te voy a poner un símil taurino. He venido arriba en banderilla. Es decir, el varón recupera la ilusión de vivir. Una hormona que el tratamiento no es caro, ahora está dentro del reembolso, son 9 euros, que es una inyección cada 3 meses y que protege al varón. Es decir, no le tengan miedo a la testosterona, no provoca cáncer de próstata, en absoluto. Y no todos los varones van a tener un déficit de testosterona, es decir, la depresión también existe. Lo que hay que ver es investigar. Produce una falta de concentración. Yo tuve un magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía aquí en la consulta que el hombre estaba diagnosticado vino por una disfunción eréctil, pero estaba diagnosticado de un síndrome obsesivo-compulsivo. Decía la mujer que estaba todo el día en el despacho, llegó un momento que no vivía, estaba todo el día viendo papeles, ¿no? Viendo sentencias. Y el hombre me decía, mire, que no, es que a mí se me olvidan las cosas. Y yo tengo una responsabilidad, entonces como se me olvidan, tengo que mirar la jurisprudencia del Supremo y esa responsabilidad lo angustiaba y estaba todo el día en el despacho. ¿Qué tenía? Un déficit de testosterona. Porque el déficit de testosterona provoca un deterioro cognitivo. Le pusimos tratamiento con testosterona, se acabó el síndrome obsesivo-compulsivo. Yo aprendí del doctor Añón hace muchos años, que fui alumno interno en el Hospital Provincial, en medicina interna, de que se diagnostica lo que se conoce. Y hay que pedir una hormona que vale muy poco y nos da mucha información. Y a los varones que estén aquí, que no tengan miedo, la testosterona no provoca cáncer de próstata. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues creo que... Nada, muchísimas gracias por la paciencia al rollo que les he cortado.
Muchísimas gracias por habernos ilustrado, por haber despejado muchísimas dudas y queremos que se lleve un recuerdo muy sencillito No del tenéis, Club no de tenéis la por qué. Veteranía, claro que sí, que menos. Que menos. Mucho caja, mucho... Ah, muy bonito. Muy bonito, muy Es un bonito. detallito, porque lo hacemos con mucho cariño. Muy bonito. Mucho cariño. Vamos a hacer una foto. Muchísimas gracias. Ay, presidente. Fue magistral, ha sido magistral. ¿Te ha gustado el salón? Sí, me encanta la gente. Bueno, yo agradeceros a todos, en nombre del Club de la Veteranía, vuestra fidelidad a la cita y a las conferencias que estamos en este año programadas y que estamos celebrando, y emplazaros al 25 de este mes, de marzo, a las 6 de la tarde, en la Biblioteca Pública del Grupo Cántico, ahí en los Patos, que vamos a tener una tertulia sobre edadismo. Así que edadismo. Ya el doctor Prieto ha hablado de la discriminación por razón de la edad, ¿no? Y vamos a tener a dos tertulianas de primera categoría, como todo lo que traemos. Es que no hay un envejecimiento saludable sin una sexualidad saludable.